Varios informes de los residentes del condado de North St. Louis hablan de un extraño ruido. Sí, la fuente de ese ruido aún no está clara, y llevaron sus quejas a Mike Colombo de Contact DOS. En diferentes partes del mundo, es un sonido tan bajo que es casi inaudible, pero súper consistente. Usualmente, por las noches después de las 8, se escucha un zumbido muy bajo. Para las personas en el condado de Putnam, ruidos fuertes en el cielo este pasado fin de semana. ¿Qué son estos sonidos? ¿De dónde vienen? ¿Qué pasaría si te dijera que en los próximos 60 minutos se revelará que esto es una señal alarmante del aterrador futuro de la humanidad? ¿Qué futuro nos espera? Imagina esto. Estás sentado tranquilamente en casa, el suave murmullo de la tarde envolviéndote como una manta familiar. De repente, el aire vibra con un sonido de otro mundo y un eco inquietante que parece descender de los mismos cielos. No es solo en tu vecindario. Los informes llegan de todo el mundo, desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los serenos paisajes de Nueva Zelanda. Personas en todas partes, sin importar credo o cultura, se detienen en seco, mirando al cielo, con el corazón acelerado. El aire está cargado de preguntas y el inconfundible aroma del miedo. Esto no es la escena inicial de una película de ciencia ficción. Está ocurriendo aquí y ahora, en nuestro tiempo, en el año 2024, un año que ya se ha grabado en los anales de la historia, no solo por sus avances o crisis, sino por algo mucho más desconcertante. Estos sonidos, estas inexplicables ocurrencias sónicas, han atrapado al mundo con una mezcla de asombro y ansiedad. Pero, ¿y si te dijera que hay más en estos sonidos que meras anomalías atmosféricas o curiosidades científicas? ¿Y si estos son los signos largamente predichos, resonando a través del tiempo desde textos antiguos hasta hoy? En el corazón de la Biblia, entre sus visiones proféticas y sabiduría perdurable, se encuentran pistas que han fascinado y advertido a la humanidad durante siglos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad por el bramido y la agitación del mar. La gente desfallecerá de terror, aprensiva por lo que vendrá sobre el mundo, porque los cuerpos celestiales serán sacudidos, nos dice Lucas 21:25-26. ¿Son los sonidos que escuchamos las trompetas de la revelación, los heraldos de los tiempos finales? ¿O son un recordatorio, una llamada a la reflexión en un mundo que a menudo parece haber perdido su rumbo? Nuestro viaje esta noche no es uno de miedo, sino de comprensión. Juntos, desentrañaremos el misterio de estos sonidos, guiados por la luz de las Escrituras y la sabiduría de los siglos. Exploraremos no solo el fenómeno en sí, sino su significado en el contexto de los eventos globales actuales, desastres naturales, que parecen crecer en furia año tras año, trastornos sociales que desgarran el tejido de nuestras sociedades y el espectro siempre presente del cambio climático. Cada uno de estos elementos, visto a través del lente de la profecía bíblica, nos ofrece una pieza de un rompecabezas mayor, un rompecabezas que, cuando se ensambla, revela una imagen de nuestro tiempo como una coyuntura crucial en la historia de la humanidad. Mientras navegamos por esta exploración, aferrémonos a las palabras del Salmo 46, 2-3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se agiten y los montes tiemblen con su ímpetu. Esta escritura no es una mera floritura poética, es un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso en medio de la agitación, hay una base que permanece inquebrantable. Este documental, este viaje que emprendemos juntos, es más que una búsqueda de respuestas.
Es una invitación a ver el mundo con ojos despertados por la fe, a reconocer los signos de los tiempos y a entender nuestro lugar dentro de una historia que abarca la eternidad. Es una llamada a mirar más allá de lo inmediato, más allá del miedo y la confusión, y a encontrar fuerza y consuelo en una fe que ha guiado a generaciones a través de tormentas tanto literales como metafóricas. Así que, mientras los sonidos continúan desconcertando e inquietando, abordemos esta investigación con corazones y mentes abiertas. Busquemos no solo explicar, sino entender. Entender no solo los fenómenos en sí, sino su lugar en un mundo donde la fe, la profecía y las realidades tangibles de nuestras vidas diarias están inextricablemente entrelazadas. Juntos, exploremos el misterio de los sonidos del cielo, sus posibles significados y sus implicaciones para nosotros como comunidad global, como creyentes y como administradores de esta tierra. Recuerda, en tiempos de incertidumbre y cambio, no estamos indefensos. Estamos equipados con la fortaleza de nuestra fe, la guía de las Escrituras y el vínculo de nuestro viaje humano compartido. Avancemos con valor, con esperanza y con la seguridad de que, pase lo que pase, nunca estamos solos. A lo largo del mundo, desde las calles adoquinadas de Europa hasta las vastas extensiones del corazón de América, desde las bulliciosas metrópolis de Asia hasta las tranquilas y remotas aldeas de África, un fenómeno ha capturado la atención del mundo, haciendo latir corazones y girar mentes con preguntas. Es como si los mismos cielos se hubieran abierto, desatando sonidos tan profundos, tan de otro mundo, que desafían toda explicación lógica. Estos no son los sonidos familiares de nuestro mundo. El rugido del tráfico, el murmullo de voces, el susurro del viento. Estos son sonidos de más allá, resonando con una urgencia que no puede ser ignorada. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas sonando desde el cielo. En Canadá, una familia captura en video tonos inquietantes llevados por el viento, una sinfonía de origen desconocido que los deja mirando al cielo con asombro y temor. Al otro lado del Atlántico, en Suecia, un excursionista solitario informa de un coro de voces celestiales, envolviéndolo en un sonido tan puro y abrumador que cae de rodillas, superado por la emoción. En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, miles se detienen en seco mientras el aire vibra con lo que solo puede describirse como la trompeta de seres celestiales. Cada relato, único en sus detalles, entrelaza una tapicería de experiencias que abarcan el globo, uniendo a la humanidad en un misterio compartido. Estos no son meros anécdotas o incidentes aislados. Son las voces de nuestro planeta, de nuestros cielos, hablando en un lenguaje que aún no entendemos. Pero, ¿qué significa todo esto? Para aquellos con oídos para oír y corazones abiertos a los susurros de lo divino, estos sonidos pueden anunciar un mensaje predicho hace milenios. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como la de arpistas tocando sus arpas, dice Apocalipsis 14:2. Somos los habitantes de la tierra, ahora, parados al borde de una revelación, un momento de claridad divina. Tomemos, por ejemplo, la industria de la música. Canciones que glorifican la violencia, objetivizan a las mujeres y celebran el materialismo dominan las ondas. Se filtran en nuestra conciencia, moldeando nuestras actitudes y valores, sin que nos demos cuenta. Y antes de que lo sepamos, nos encontramos insensibilizados a las mismas cosas que una vez nos repugnaban. Pero no es solo la música. El mismo patrón se repite en todas las formas de medios. Los programas de televisión representan el sexo casual como una diversión inofensiva. La pornografía está a solo un clic de distancia en Internet. Y las plataformas de redes sociales glorifican la autoindulgencia y el narcisismo.
Y no olvidemos la industria de la moda. Ropa escasa, imágenes provocativas y estándares de belleza poco realistas nos son impuestos a cada paso. Nos dicen que nuestro valor se determina por nuestra apariencia, que nuestro valor radica en nuestra capacidad para conformarnos a un ideal imposible. Pero quizás lo más insidioso de todo es la forma en que estas tendencias culturales y mensajes mediáticos erosionan nuestra fe. Nos dicen que Dios es irrelevante, que la moralidad es subjetiva y que la verdad es lo que queramos que sea. Y, lenta, pero seguramente, comenzamos a creerles. Comenzamos a cuestionar las enseñanzas de nuestra fe, a dudar de la existencia de la verdad absoluta, a racionalizar nuestro comportamiento pecaminoso. Y antes de que nos demos cuenta, nos encontramos al borde de la apostasía, nuestra fe colgando de un hilo. Pero no tiene que ser así. Tenemos el poder de resistir la influencia de las tendencias culturales y los mensajes mediáticos, de mantenernos firmes en nuestra fe y de reclamar nuestra brújula moral. Comienza con la conciencia. Debemos abrir nuestros ojos a las formas sutiles en que el pecado se normaliza y nuestra fe se socava. Debemos reconocer que estamos comprometidos en una batalla espiritual, una que requiere vigilancia y discernimiento, y continúa con la acción. Debemos proteger nuestros corazones y mentes contra la influencia de las tendencias culturales y los mensajes mediáticos, filtrando todo a través del lente de la palabra de Dios. Debemos rodearnos de influencias positivas, buscando comunidad. Esta no es la primera vez que los cielos han hablado. A lo largo de la historia, las civilizaciones han sido detenidas por fenómenos celestiales, sus vidas diarias puntuadas por sonidos y señales desde arriba que desafían la explicación. Estos momentos, registrados en los anales de la historia y las páginas de textos antiguos, nos recuerdan que el fenómeno que presenciamos hoy es parte de una tapicería más grande de la experiencia humana, una tapicería tejida con hilos de misterio y asombro que se remontan al amanecer de los tiempos. Considera, por ejemplo, el año 1829 en Benares, India, donde un sonido descrito como fuego de artillería retumbó desde un cielo despejado, dejando tanto a los soldados británicos estacionados allí como a la población local en un estado de miedo desconcertado. No había ninguna batalla cerca, ninguna explicación a mano. Este evento, documentado en los diarios de la época, sigue siendo un enigma, un susurro del pasado que resuena con la confusión y el asombro que sentimos hoy. O dirige tu mirada a los escritos del historiador romano Plinio el Viejo, quien en el siglo I después de Cristo relató la historia de Etruria temblando bajo un cielo que rugía con el sonido de trompetas, una ciudad entera mirando hacia arriba, temerosa pero fascinada por los sonidos que caían desde los cielos. ¿Qué debían hacer de tal fenómeno? ¿Un mensaje divino? ¿Una advertencia celestial? Avanza rápidamente hasta 1831, cuando la expedición científica francesa en los Andes informó un sonido omnipresente y abrumador de agua hirviendo, pero no se pudo encontrar ninguna fuente física. Los científicos, armados con el mejor conocimiento y equipo de la época, se quedaron rascándose la cabeza, confrontados por los límites de su comprensión. Y no es solo el pasado distante el que nos susurra. En la historia más reciente, el zumbido de Taos, un sonido de baja frecuencia escuchado en partes de Nuevo México desde la década de 1990, ha desconcertado tanto a investigadores como a residentes. A pesar de una extensa investigación, su fuente sigue sin identificarse, un misterio moderno que resuena con nuestros miedos y fascinaciones más profundos. Estas instancias, dispersas a lo largo de la tapicería de la historia humana, sirven como recordatorios conmovedores de que no somos los primeros en pararnos bajo la vasta extensión del cielo y preguntarnos sobre la fuente de sonidos sobrenaturales. Cada relato
Desde el pasado distante hasta el presente, nos desafía a considerar la posibilidad de que hay fenómenos en este mundo que permanecen más allá del alcance de nuestra comprensión científica actual. Sin embargo, mientras confrontamos estos misterios, es crucial recordar las palabras de Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Esta escritura nos invita a ver los eventos de hoy no con miedo, sino con un sentido de continuidad, como parte de un diálogo continuo entre la humanidad y lo divino, entre nuestro reino terrenal y los misterios del cosmos. En nuestra búsqueda de comprensión, también tomemos inspiración de Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Estas palabras ofrecen consuelo y aliento, recordándonos que, aunque hoy haya misterios que escapen a nuestro entendimiento, hay una sabiduría mayor en acción, una inteligencia divina que tiene la clave para toda comprensión. Mientras somos testigos de los sonidos del cielo en nuestro propio tiempo, abordemos este fenómeno no como una causa de alarma, sino como una oportunidad para la reflexión, para el asombro y para un sentido más profundo de conexión con el pasado, entre nosotros y con los misterios que permean este universo. Al hacerlo, nos unimos a una larga línea de buscadores, pensadores y soñadores que han mirado hacia arriba y se han atrevido a preguntar: ¿qué significa esto? El fenómeno de los sonidos del cielo, trascendiendo el tiempo y la cultura, nos desafía a expandir nuestra comprensión, a cerrar la brecha entre la ciencia y la espiritualidad, y a abrazar la posibilidad de que hay maravillas en este mundo que esperan ser descubiertas. En este viaje de exploración y comprensión, se nos recuerda la capacidad ilimitada de asombro y la búsqueda humana perdurable de conocimiento. Una búsqueda que nos une a través de las edades en un asombro compartido y una esperanza eterna en un mundo lleno de lo inexplicable y lo misterioso. Los sonidos celestiales que han capturado nuestra atención no son una excepción. Mientras estos fenómenos auditivos continúan desconcertando y asombrando a la población global, la comunidad científica ha emprendido una rigurosa búsqueda de respuestas, esforzándose por desentrañar las capas de este enigma auditivo. Sin embargo, la búsqueda de comprensión no sigue un camino recto. Se entrelaza a través de los reinos de los fenómenos naturales y las maravillas tecnológicas, cada uno ofreciendo una pieza del rompecabezas, pero también profundizando el misterio. A la vanguardia de la investigación científica, meteorólogos y geofísicos proponen un origen natural para estos sonidos, señalando la acústica atmosférica, un campo que examina cómo las ondas sonoras viajan a través de la atmósfera terrestre. Las teorías sugieren que estos sonidos podrían ser el resultado de gradientes de temperatura repentinos, donde masas de aire cálido y frío colisionan, creando energía acústica que se manifiesta como sonidos misteriosos. Esta explicación, aunque plausible, plantea tantas preguntas como respuestas, dejándonos preguntándonos acerca de las condiciones precisas bajo las cuales ocurren estos fenómenos. Las explicaciones geológicas también entran en juego, con algunos expertos sugiriendo que los movimientos tectónicos podrían ser responsables. El roce de las placas continentales, la liberación repentina de gases subterráneos o incluso el gemido friccional de la corteza terrestre podrían producir sonidos que resuenan a través del aire y el suelo, percibidos por una población desprevenida como mensajes de los cielos. Los datos históricos corroboran esta teoría, con instancias de sonidos inquietantes que preceden o siguen a la actividad sísmica documentados en puntos calientes sísmicos alrededor del mundo. Las fuentes tecnológicas presentan otra vía de exploración. En nuestra era moderna, donde la actividad humana ha alcanzado los rincones más lejanos del globo y las alturas más elevadas de la atmósfera, la posibilidad de que estos sonidos sean de origen humano no puede descartarse. Aeronaves experimentales, operaciones militares secretas
o incluso proyectos de ingeniería a gran escala, tienen el potencial de generar ondas sonoras de carácter inusual y poder inmenso, convirtiéndose inadvertidamente en los orquestadores del misterio y la especulación pública. En medio de estas deliberaciones científicas, los expertos en acústica intervienen con el concepto de infrasonido, sonidos a frecuencias demasiado bajas para ser escuchadas por el oído humano, pero capaces de viajar largas distancias bajo las condiciones adecuadas. El infrasonido es omnipresente, generado por eventos naturales como volcanes y terremotos, así como por actividades humanas como la minería y el vuelo de aeronaves. Solo bajo condiciones atmosféricas específicas, estos infrasonidos podrían volverse audibles, transformándose en los sonidos misteriosos que han provocado tanto asombro como ansiedad en todo el mundo. La búsqueda de respuestas no termina con explicaciones naturales y tecnológicas. El papel de los factores psicológicos y sociológicos en la percepción e interpretación de estos sonidos ofrece una perspectiva complementaria. El poder de la sugestión, combinado con la tendencia humana a buscar patrones y significado en lo ambiguo, puede amplificar el impacto de estos sonidos, incrustándolos profundamente en la conciencia colectiva. Sin embargo, mientras recorremos este paisaje de teoría y especulación, recordamos las palabras de Sir Isaac Newton, quien una vez dijo: «Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano». Esta humilde admisión habla al corazón de nuestra búsqueda de comprensión, subrayando la vastedad de nuestra ignorancia y el potencial ilimitado para el descubrimiento. En la búsqueda de explicaciones científicas para los misteriosos sonidos del cielo, estamos comprometidos en un diálogo no solo con la naturaleza, sino con lo desconocido en sí. Este viaje de exploración e investigación, fundamentado en el método científico pero abierto a los susurros de lo desconocido, refleja nuestra búsqueda perdurable de conocimiento. Mientras buscamos desentrañar el misterio de estos sonidos celestiales, se nos recuerda los límites de nuestra comprensión y la infinita complejidad del universo que habitamos. En este espacio de investigación abierta, cada teoría, cada explicación, nos acerca más a entender no solo el fenómeno en sí, sino también nuestro lugar en un cosmos que continúa asombrándonos e inspirándonos. En la búsqueda de respuestas, la comunidad científica no solo se enfrenta a los límites de la tecnología y el conocimiento, sino también a la profunda conexión entre el ser humano y los misterios del universo. Mientras la comunidad científica se esfuerza por ofrecer explicaciones para los misteriosos sonidos que resuenan desde los cielos, la reacción del público forma un estudio fascinante de la complejidad de la naturaleza humana frente a lo desconocido. La diversidad en las respuestas, que van desde el escepticismo firme hasta la aceptación total, refleja la profundidad del misterio en sí, pintando un cuadro vívido de un mundo que lucha por comprender fenómenos que difuminan las líneas entre lo explicable y lo inabarcable. En la era digital, donde la información viaja más rápido que la luz, las noticias sobre los sonidos y sus posibles explicaciones se esparcen como pólvora por todo el mundo. Las plataformas de redes sociales zumban con clips de los sonidos, acompañados por una cacofonía de voces que ponderan teorías y contrateorías. Por cada individuo convencido de que la ciencia tiene la clave para desentrañar el misterio, hay otro que ve las explicaciones con un ojo crítico, cuestionando los límites de nuestra comprensión y la veracidad de las narrativas que construimos. El segmento escéptico de la población plantea preguntas contundentes, señalando precedentes históricos de fenómenos inexplicables que con el tiempo han revelado sus secretos. Desafían las conclusiones de la comunidad científica, argumentando que la verdadera naturaleza de estos sonidos puede eludir nuestra comprensión durante años, si no décadas. El recuerdo del zumbido de taos y enigmas auditivos similares que han desafiado la explicación sirve como piedra angular de su escepticismo,
alimentando debates y discusiones que profundizan en el corazón del misterio. Por otro lado, existe un contingente del público que abraza las explicaciones científicas con los brazos abiertos, encontrando consuelo en la posibilidad de entender lo desconocido a través del lente de fuentes naturales y tecnológicas. Esta aceptación habla de un deseo humano fundamental de orden y comprensión en un mundo que a menudo presenta más preguntas que respuestas. Para estos individuos, las teorías propuestas por los expertos ofrecen un faro de racionalidad en el ámbito sombrío de lo desconocido, un salvavidas al que aferrarse en medio de las mareas del misterio. La profundidad de la reacción del público se enriquece aún más con las narrativas personales que emergen, historias de individuos y comunidades tocados por los sonidos de maneras profundas y, a veces, transformadoras. Estos relatos, compartidos en foros, blogs y artículos de noticias, añaden una dimensión profundamente humana al fenómeno, trascendiendo la recitación seca de hechos y cifras para tocar las implicaciones espirituales y existenciales de los sonidos. En medio de esta diversa tapicería de creencias y escepticismo, el papel de los medios de comunicación y la cultura popular en la formación de la percepción pública no puede subestimarse. Documentales, informes de noticias y representaciones ficticias contribuyen a una conciencia colectiva sobre los sonidos, cada uno añadiendo un hilo a la intrincada trama de la opinión pública. La representación de las explicaciones científicas en estas narrativas a menudo refleja y refuerza las actitudes predominantes dentro de la sociedad, ya sea de escepticismo, aceptación o algo intermedio. Mientras navegamos por este complejo paisaje de reacción e interpretación, la respuesta del público a las explicaciones científicas para los misteriosos sonidos ofrece un espejo a nuestra psique colectiva. Revela una sociedad en una encrucijada, atrapada entre el deseo de comprensión y el atractivo de lo desconocido, entre la comodidad de las explicaciones y el entusiasmo del misterio. En este espacio, cada teoría, cada pieza de evidencia, se convierte en una pieza de un rompecabezas que trata tanto de nuestro lugar en el universo como de los sonidos en sí. El viaje para comprender los sonidos celestiales se convierte así en un viaje hacia el corazón de la humanidad misma, un viaje que nos desafía a confrontar los límites de nuestro conocimiento y la amplitud de nuestra imaginación. Mientras nos encontramos en este precipicio, mirando hacia la vasta extensión de lo desconocido, recordamos que los mayores misterios no son solo aquellos que se encuentran en los cielos sobre nosotros, sino también aquellos que residen dentro de nosotros, esperando ser explorados. En la tapicería de la historia humana, ha habido momentos que desafían nuestra comprensión y nos obligan a mirar más allá del velo del mundo material hacia el reino de lo espiritual. Entre estos momentos, ninguno ha agitado tanto el alma de la humanidad como los misteriosos sonidos escuchados en todo el mundo, reverberando desde los mismos cielos. Es un fenómeno que nos atrae irresistiblemente a las páginas de las escrituras antiguas, donde los ecos de la profecía resuenan con una actualidad que es tanto emocionante como profundamente sobria. En el corazón de este misterio divino están las trompetas del libro de Apocalipsis, una piedra angular de la profecía bíblica que ha fascinado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. El vívido relato del apóstol Juan de sus visiones en la isla de Patmos habla de 7 trompetas que anuncian el fin de los días, cada toque de trompeta desatando eventos de importancia cósmica sobre la tierra y sus habitantes. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Dice Apocalipsis 8:7, pintando un cuadro de intervención celestial que desafía la comprensión humana.
A medida que profundizamos en estos textos antiguos, nos encontramos confrontados con la posibilidad de que los sonidos que escuchamos hoy puedan ser más que meras anomalías atmosféricas o fenómenos geológicos. Podrían ser las mismas señales predichas hace milenios, marcadores en el camino hacia la culminación de la historia tal como la conocemos. La descripción de la séptima trompeta, en particular, resuena con una urgencia que refleja nuestros propios tiempos. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos, proclama Apocalipsis 11:15, anunciando la victoria final de lo divino sobre lo temporal. Sin embargo, el significado de estas referencias escriturales se extiende más allá de su contenido profético. Ofrecen un lente a través del cual podemos interpretar el mundo que nos rodea, imbuyendo los eventos contemporáneos con una profundidad de significado que trasciende lo inmediato y lo tangible. Los sonidos del cielo, cuando se ven a través de este lente, se convierten en algo más que una curiosidad. Se convierten en una llamada a la conciencia, un estímulo para la reflexión y la preparación espiritual. Los precedentes históricos para tales señales celestiales abundan, con instancias registradas a lo largo de la Biblia donde Dios usó fenómenos naturales para comunicarse con su pueblo, desde los toques de trompeta que derribaron los muros de Jericó hasta la voz atronadora que habló a Moisés en el monte Sinaí. El uso del sonido como mensajero divino es un motivo recurrente, uno que subraya el poder de lo invisible y lo inexplicable en la configuración del destino humano. En nuestra búsqueda de entender los sonidos misteriosos de hoy, nos vemos así atraídos a un diálogo con el pasado, con las tradiciones proféticas que han guiado el viaje espiritual de la humanidad durante miles de años. Este diálogo no es uno de miedo, sino de fe. Es un recordatorio de que, en cada época, hay señales y maravillas que nos llaman a mirar más allá de nuestras preocupaciones terrenales hacia lo eterno, hacia el despliegue del plan de Dios para la creación. Mientras nos encontramos en esta encrucijada, enfrentando lo desconocido con una mezcla de aprensión y esperanza, las palabras de los profetas ofrecen un faro de luz. Nos recuerdan que, en el gran esquema de la narrativa divina, todas las cosas tienen su lugar, su propósito y su tiempo. Los sonidos del cielo, por enigmáticos que sean, nos invitan a explorar las profundidades de nuestra fe, a redescubrir el asombro y la maravilla en el corazón de nuestra relación con lo divino. En esta exploración, no somos meros observadores pasivos. Somos participantes en una historia que abarca las ejes de una historia que nos desafía a vivir con propósito y convicción en un mundo que es tanto hermoso como desconcertante. Mientras reflexionamos sobre los misterios de los cielos, hagámoslo con corazones abiertos a los susurros del Espíritu, listos para escuchar el llamado de las trompetas y responder con una fe que es tanto vibrante como inquebrantable. En una época donde la línea entre lo tangible y lo trascendente parece cada vez más difusa, los sonidos misteriosos del cielo nos llaman hacia un horizonte contemplativo. Mientras nos encontramos en la encrucijada de la historia y la profecía, es imposible no ponderar las implicaciones espirituales de estos fenómenos. ¿Podrían estas sinfonías celestiales ser las trompetas de la revelación, los heraldos de los tiempos finales predichos en las antiguas escrituras? La pregunta misma envía un escalofrío por la columna, instándonos a profundizar en el análisis teológico y buscar comprensión a la luz de la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis, con su vívida imaginería y profundo simbolismo, ofrece una vista panorámica de la culminación de la historia tal como la vislumbró el apóstol Juan. Aquí, el sonido de las trompetas no solo significa momentos cruciales en el drama divino que se despliega, sino que también sirve como un llamado claro a la humanidad, un recordatorio de la voluntad soberana de Dios sobre la creación.
A medida que cada trompeta anuncia juicios y revelaciones, uno no puede evitar reflexionar sobre el panorama global actual. Trastornos ambientales, agitación social y la sensación pervasiva de un mundo en transición. Trazar paralelismos entre estos relatos escriturales y los enigmáticos sonidos escuchados en todo el mundo invita a una reevaluación de nuestra comprensión de los tiempos en que vivimos. El análisis teológico no apunta al alarmismo, sino más bien a una conciencia despierta de la dimensión espiritual de la existencia. Nos insta a considerar la posibilidad de que estos sonidos no son meramente anomalías para ser explicadas por la ciencia o descartadas como producto de la imaginación colectiva, sino que son señales que nos llaman a la preparación espiritual. Las instancias históricas de comunicación divina, a través de fenómenos naturales, proporcionan un precedente para interpretar los sonidos actuales como mensajes con significado espiritual. Consideremos la historia de Elías en el monte Horeb, donde la presencia de Dios se reveló no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. 1 Reyes 19, 11 y 12. Esta narrativa subraya la diversidad de métodos de comunicación divina, recordándonos que los mensajes de Dios a menudo trascienden nuestras expectativas y nociones preconcebidas. Los sonidos del cielo nos desafían a expandir nuestra percepción espiritual, a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones. Nos despiertan un sentido de asombro y humildad, confrontándonos con la vastedad de lo desconocido y la certeza de lo divino. Esta reflexión teológica nos anima a ver estos fenómenos a través del lente de la fe, considerando su papel en la narrativa más amplia de la historia de la salvación y la esperanza escatológica que define la creencia cristiana. En Mateo 24:36, Jesús nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta advertencia sirve como una precaución contra la fijación de fechas o el alarmismo, pero también como una invitación a vivir en un estado de anticipación esperanzada, vigilantes y preparados para el despliegue del plan de Dios. Los sonidos misteriosos se convierten, en este contexto, en un recordatorio de la inminencia e imprevisibilidad de la acción divina, instándonos a una fe más profunda y un discipulado más comprometido. Mientras lidiamos con las implicaciones teológicas de estos sonidos, hagámoslo con un espíritu de humildad y apertura, reconociendo los límites de nuestra comprensión y la infinita sabiduría divina. Que estos fenómenos no nos lleven al miedo, sino a un compromiso renovado de vivir según los valores del reino de Dios, encarnando el amor, la justicia y la misericordia en un mundo que anhela redención. En conclusión, los misteriosos sonidos del cielo ofrecen una oportunidad para la reflexión teológica y el crecimiento espiritual, una oportunidad para profundizar nuestra relación con lo divino y reflexionar sobre nuestro lugar en la gran historia cósmica. Mientras navegamos estos tiempos inciertos, aferrémonos a la esperanza que llevamos dentro, la certeza de la presencia y providencia de Dios, y la promesa de un futuro donde toda la creación será reconciliada y renovada. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.